Es su primo David. Dios lo bendiga, David. Amén. Qué bueno que estamos todos. Vamos a hacer una oración ahorita por todos los que están enfermos. El Señor tiene poder para sanar. Él puede levantar a los que están enfermos y dice que la oración de fe, orando eficazmente, puede mucho. Amén. ¿Verdad? Si creemos, y a veces solo tenemos que obedecer la palabra, ¿verdad? Con obedecerla Él se glorifica. Amén. Entonces vamos a orar por Raúl, que está siendo operado de su hígado, el hermano del Cid. Vamos a orar por Abel Cisneros, que está quebrantado de salud, por la novia de Miguel. Aleluya. A él no le gusta que diga la novia. Sí, ¿verdad? Sí, es su novia. Que Dios lo ayude y que la ayude a ella. Ella está en Texas. ¿Alguien más está quebrantado de salud? Lupe, su hijo está quebrantado de salud. Vamos a orar. Hermano Jenner, por su esposa, está quebrantada de salud. Entonces vamos a hacer oración. Inclinen su rostro y ya saben que si dos en la tierra se pusieren de acuerdo y piden algo, dice el Señor que Él lo contesta. Hermana Evangelina, por su hijo, ¿verdad? Amén. Bendito Padre Celestial. En este momento, Señor, nos unimos todos en un mismo pensamiento, basados en tu palabra, porque tu palabra dice que si dos en la tierra se pusieren de acuerdo y pidieren una cosa, que tú, Señor, la harás. Y aquí habemos muchos que estamos de acuerdo en que tú toques los cuerpos enfermos. Mira, Raúl, que está en el hospital, pendiente de esa finalización de operación. Él ya le empezaron su operación, pero la suspendieron por alguna causa. Pero tú, Señor, vas a ayudar a los médicos para que con sabiduría lo puedan ayudar para ese trasplante de hígado. Señor, oramos por la novia de Miguel, que está recuperándose de la operación de la vesícula. Toca su cuerpo, Señor, y glorifica tu nombre en la vida de ella. Oramos también, Señor, por Abel Cisneros, para que tú en tu misericordia lo restaures. Si es tu voluntad darle vida, tú puedes levantarlo de esa cama, Señor, porque para ti no hay nada imposible. Yo sé que toda la familia está unida en fe, creyendo que tú puedes hacer algo por él. Oramos por el hijo de mi hermana Evangelina, Señor. Tócalo, Padre, en sus asuntos que tiene que arreglar ante las autoridades, Padre. Glorifica tu nombre en esa vida. Que Él te busque, Señor. Que Él te busque para que puedas tú honrarlo. Por mi hermana, el hijito de mi hermana Lupe, Señor, para que tú lo toques de su cuerpecito que está enfermo. Tócalo, Padre, en esta noche en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y también te pedimos que te glorifiques a través de la predicación de tu palabra. Por mi hermana Loli, Señor. Toca el cuerpo enfermo de mi hermana Loli, Señor, y restáurala para gloria de tu bendito nombre. Señor, todas estas cosas nosotros te las pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Sí, Señor. También, Señor, oramos por la hermana Alba, que está en la clínica. Señor, ayuda a nuestra hermana Alba para que ella pueda ser fortalecida de su cuerpo, Señor. Padre, para ti no hay nada imposible. Señor, en el nombre de Cristo Jesús ponemos a nuestra hermana Alba en tus manos, Señor. Y creemos que tú nos vas a contestar. En tu precioso nombre. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Vamos a dejar que los niños pasen a sus clases. Los niños van a pasar a sus clases en orden, con su respectiva maestra o maestras, si hay varias. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Queremos avanzar otro poco más.
porque mientras estamos en este mundo, tenemos que estar avanzando poco a poco en la palabra, y Dios quiere que nosotros entendamos su propósito. Amén. Todas las fotografías que están en el Antiguo Testamento, todas esas historias son para que nosotros entendamos lo que Dios quiere de nosotros como gente del Nuevo Testamento. Los jóvenes de high school tienen clase, dice Lupita. Los jóvenes de high school tienen clase. No vinieron, así que, entonces, sí, aquí están estas dos muchachas. Y también Junior está en high school, amén. Como se paró, digo yo, Junior va a ir a la clase de high school. No. Gloria a Dios. Como hemos venido hablando acerca de, se me olvidó darle la bienvenida a la hermana Patti. Hermana Patti, Dios la bendiga también, ¿verdad? Porque no me siento bien cuando no le doy la bienvenida a alguien. Hemos venido hablando de que, como nosotros que somos gente del Nuevo Testamento, tenemos que entender el Antiguo Testamento, tenemos que saber por qué Dios trató con el pueblo de Israel antes de tratar con nosotros, y la manera en que trató con ellos, para que nosotros entendamos la manera que trata con nosotros. Y hemos hablado de la ley, porque ya entendimos por medio de Éxodo, de que Dios saca a su pueblo de Egipto, o sea que los sacó de la esclavitud. Y eso significa que a nosotros los gentiles también Dios nos saca de la esclavitud de Satanás. Para el pueblo de Israel literalmente estaban presos, literalmente eran esclavos de Faraón. Y nosotros espiritualmente éramos esclavos de Faraón, porque antes de que una persona venga a Cristo, está esclavizada por Faraón. Amén. Entonces Dios nos pone la fotografía de su pueblo siendo liberado de esa esclavitud. Y gracias a Dios que ya entendimos que hasta el capítulo 19, porque desde el capítulo 1 de Éxodo, Dios nos revela cómo preparó el Salvador de ellos, a Moisés, que es tipo de Cristo. Para nosotros Moisés es tipo de Cristo, para ellos fue su libertador de la esclavitud de Faraón. Y vimos que Dios trató con ese pueblo de una manera tan maravillosa, que primero les mostró todo lo que Él podía hacer por ellos. Hasta lo aplicamos al noviazgo, ¿verdad? Porque vimos que Dios primero impresionó a Israel, y hasta da risa, pero los muchachos primero tienen que demostrarle a la que han elegido como esposa que pueden mantenerla, pues. ¿Verdad? Eso sería un aspecto práctico de el noviazgo y el matrimonio. Pero cuando llegamos al capítulo 19 de Éxodo, ahí dice que el Señor trajo a Israel en alas de águila. Ellos disfrutaron de las maravillas, disfrutaron del alimento que Dios les daba, y luego Dios los empezó a cortejar. Y dijimos que para nosotros los cristianos del Nuevo Testamento suena un poquito raro, ¿verdad? Que Dios corteje de esa manera. O sea que nosotros decimos, bueno, ¿cómo es que Dios se enamora, verdad? Pero gracias a Dios que hemos descubierto que Dios se enamora a uno diciéndole lo que quiere de uno. Por eso cuando Él los trae ahí al monte de Horeb, al monte Sinaí, les empieza a decir, yo soy celoso, no tendréis dioses ajenos. Y le está declarando a ellos lo que Él es. O sea que la ley no es solamente mandamientos, sino que es palabra de Dios que le fue dada a Israel. Pero yo creo que Israel no entendía que Dios lo estaba enamorando.
Como muchos de nosotros tampoco entendemos que cuando nos predica Dios nos está enamorando. Y en vez de que salgamos enamorados, salimos peleados. ¿Verdad? Porque ya vimos que esta ley que Dios le dio al pueblo de Israel, claramente dice la Biblia que es un pacto, o sea que es un casamiento. Estos dos pactos que están ahí en la palabra de Dios son dos documentos que sirven para entender los términos de una vida matrimonial. O sea que bíblicamente hablando, y no es error, es una enseñanza pura de la Biblia, que Israel era la esposa de Dios. Y es una enseñanza pura de la Biblia enseñar que la iglesia es la esposa de Cristo. A pesar que en el principio uno es novio, pero llega un momento que uno se casa. Israel era novia de Dios, del capítulo 1 al 19, y en el 20 Dios les da el pacto. Y por eso los profetas como Jeremías, Isaías, Ezequiel y Oseas nos enseñan que Israel era la esposa del Señor y que el pacto, que fue el dar la ley, fue el documento que quedó como algo en el registro civil de que era la esposa. Entonces, es maravilloso porque en los últimos dos mensajes que yo les di, les hablé de que la ley tiene un aspecto de día y un aspecto de noche. Y les dije que el dar de la ley y la función de la ley depende de el estado de la persona. O sea que aquí vamos a avanzar un poquito hoy porque vamos a ver cómo es que Dios trata con las personas y nos lo va a mostrar en su palabra, de que a los que lo aman y lo buscan, les da la ley de día, pero los que no lo aman y no lo buscan, para ellos les entregan la ley de noche. Y estamos viendo esos aspectos porque en la Biblia dice, claro lo que estoy hablando, dice que nosotros somos hijos de la luz. De hecho nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Y dice que no estamos más en tinieblas. Pero resulta que a veces nosotros más andamos en tinieblas que en luz. Amén. Entonces por eso se nos hace más difícil entender a Dios. Porque el que recibe la ley de día está enamorado de Dios. Y para él no es mandamiento que lo hace sufrir. ¿Verdad? Porque Dios como esposo dice, yo soy Jehová celoso, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Le está diciendo, no tendrás otros novios, no puedes tener otros hombres. Solo yo soy el único hombre que visito la maldad y no tomes mi nombre en vano. Te voy a dar mi nombre porque el esposo le da nombre a la esposa. En los países latinos, especialmente en México, yo he visto que las mujeres no usan el apellido de los esposos. Yo no sé por qué, pero aquí en Estados Unidos se usa el nombre del esposo cuando ya la mujer se casa. Por ejemplo, mi esposa y yo somos Mr. and Mrs. Carrillo, Mr. and Mrs. Escobar, Mr. and Mrs. Montes. O sea que aquí sí le hacen énfasis a eso y bien bíblicamente cuando uno se casa, porque ya la esposa no tiene el apellido de ella. ¿Aló? ¿Cómo te llamas? Dice. ¿Cómo te llamas? Amén. Entonces, vamos a darnos cuenta que Dios enamora a Israel y enamora a la iglesia. Y aunque nos parezca raro, pero hay un libro entero en la Biblia que se llama Cantar de los Cantares, que solo nos presenta un romance entre un hombre y una mujer.
y una mujer. Y es tan lindo que ahí nos muestra el crecimiento del amor y nos muestra cómo la enamora, que si nosotros enamoráramos a las esposas de la manera que Dios se enamora en Cantar de los Cantares, les dice que son yeguas y les dice que sus dientes son como las laderas de los montes. Bueno, imagínense que nosotros enamoráramos a una muchacha diciéndole pareces una yegua, ¿verdad? Le va a doler a la muchacha que le digamos así, pero Dios así enamora a la iglesia y así enamora, porque Él habla en figuras, pues. O sea que Él nos habla figuradamente. Si nosotros aprendemos figuras en la Biblia, entendemos lo que Dios nos está diciendo. Hoy solo quiero avanzar 2 puntos. Quiero hablar de 2 significados del monte Horeb. 2 significados. El monte Horeb, ahí donde fue dada la ley, tiene doble significado, porque se llama monte Horeb y se llama monte Sinaí. Entonces yo quiero que ustedes se den cuenta que el monte para ustedes va a ser o el monte de Horeb o el monte de Sinaí. Depende de nuestra situación espiritual para que ese monte sea para nosotros, sea el monte de Horeb o el monte de Sinaí. Ahora, primero es el monte de Dios. O sea que quiero que ustedes conmigo veamos en la Biblia y vamos a estar viendo citas bíblicas. Vamos a ir a Éxodo 3:1, a Éxodo 3:12, Éxodo 3:1 y Éxodo 3:12. Mi primer punto es que veamos que el monte Horeb, que el monte Sinaí es el monte de Dios, el monte de Dios, si me lo pueden poner. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Todas estas cositas nosotros debemos de saberlas para que aprendamos a aplicarlas a nuestra vida espiritual. Vamos a ver que el monte Horeb es el monte de Dios, así cuando cantemos los cantos que han hecho hermanos con figuras, sepamos lo que estamos cantando. Venid, subamos al monte de Sión, porque el arca del testimonio en ella está, porque lo hemos cantado, ¿no? Pero tenemos que saber qué es lo que estamos cantando. Entonces el monte Horeb es el monte de Dios. Luego vamos a ver el versículo 12. Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Horeb es el monte de Dios, pero aparte de que es el monte de Dios, hay que servir a Dios en ese monte. Vamos a leer 4:27. 4:27, Éxodo 4:27. Y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Ok, vamos a ir en orden. El monte de Dios, vimos que también es para encontrarse con los hermanos. Y lo encontró en el monte de Dios. Aarón fue y se encontró con Moisés en el monte Horeb. Vamos a ir entendiendo. Vamos al 18:5. 18:5. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios. Yo no creo que sea casualidad que Dios nos esté diciendo que su pueblo, sus hijos, se juntan siempre
en ese monte. Yo creo que nos quiere enseñar algo. ¿Cuántos de ustedes creen que nos quiere enseñar algo al mostrarnos que ahí se encontraban siempre en el monte? Leamos otro, 24:13. 24:13. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Otra vez al monte de Dios. Vamos a leer Números 10:33. Números 10:33. Números 10:33. Así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Pero quiero que vean que partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos. Salieron con la presencia de Dios. De ese monte se sale con la presencia de Dios. El último versículo, y luego vamos a desarrollarlos todos. Primero de Reyes 19:8. Primero de Reyes 19:8. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Amén. Entonces, de acuerdo a la palabra de Dios, lo primero que debemos de ver es que Aarón y Moisés se encontraron en ese monte. Que Jetro con Moisés se encontraron en ese monte. Yo les pregunto a ustedes, ¿dónde nos encontramos nosotros? ¿Dónde es donde nos juntamos siempre para adorar a Dios? Aquí en el templo. En el templo está la iglesia. Entonces, ¿cómo se llama esto? El monte de Dios. Entonces, cuando yo les diga a ustedes, hermano, ¿qué pasó que no los he visto? Vean en el monte. ¿Qué pasó cuando no los miro? ¿Qué pasó? ¿No has subido al monte? Porque es una montaña. Solo des en cuenta, venir aquí es elevarse. Aquí es una montaña. Y no la mágica, porque algunos se van para allá en vez de venirse para acá. Al Six Flags, a la montaña mágica. Aquí es la montaña. Venid, subamos al monte de Sión, al lugar del testimonio de Dios, porque en ella el arca está. La presencia de Dios, la vida de Dios. Ok, entonces yo sé que Dios nos va a ayudar porque estamos aquí para ser instruidos cada día más y más y más, para que llegue un día que la claridad de la palabra sea tanta en nosotros que nosotros vamos a decir gracias, Señor, porque durante todos estos años nos has enseñado tu palabra para que hagamos tu voluntad. Amén. Entonces, si todos los creyentes viniéramos a la Biblia de día, oigan eso, todos seríamos traídos a Horeb. Si todos los creyentes venimos aquí y venimos de día, ustedes ahora ya saben que venir de día aquí es experimentar a Dios, porque Dios es luz. Entonces ustedes van a darse cuenta que este lugar puede ser para nosotros el monte de Horeb o el monte Sinaí. Ahorita vamos a aprender eso. Ahorita vamos a darnos cuenta. Debido a que unos vienen de día y otros de noche, oigan, ¿qué es lo que va a pasar aquí si unos vienen de día y otros vienen de noche? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar si unos vienen de día y otros vienen de noche? Estoy hablando en figura, no estoy diciendo que unos vengan en la mañana y otros vengan en la tarde. Les estoy diciendo, ¿qué pasa si nos acercamos al monte? Unos esperando que Dios nos hable de día, porque amamos a Dios y lo experimentamos.
Pero otros vienen de noche porque no son buscadores, ni están bien entregados a Dios, buscando a Dios. ¿Qué creen que va a pasar? Yo ya sé qué va a pasar. Esa es una parte, pero yo estoy seguro que nos vamos a pelear. ¿Sí o no? Va a haber divisiones. Iván dijo la palabra correcta. Van a haber divisiones. Ahora, yo quiero que ustedes vean qué ha pasado con los cristianos debido a que cuando leen la Biblia, unos van de día y otros van de noche. ¿Qué ha pasado con el cuerpo de Cristo? Dividido. Dividido porque unos miran la Biblia de día y gloria a Dios por ellos, porque ellos iban a bendecir a la iglesia. Pero qué triste con aquellos hermanos que son líderes y que se acercan a la Biblia, pero llegan de noche, la Biblia la reciben ellos como pura ley. Pura ley. Mientras que los que lo reciben de día, pura gracia, porque esa tarea de santificación, esa tarea de haber creído en Cristo, si caminamos en obediencia, es que hemos en la vivirla. La vida de Dios no es fácil vivirla. no hay obediencia. Por eso a muchos se les hace bien duro porque se acercan a la Biblia de noche. Entonces al acercarse uno a leer la Biblia de noche, esto no lo puedo vivir, esto tampoco lo puedo vivir, esto peor todavía. No, ay Señor Jesús, ayúdame Padre, ten misericordia de mí mejor porque esto está muy de noche. Por siglos los cristianos han peleado sobre la Biblia. Naturalmente que no es culpa de la Biblia, sino que es la manera en que ellos la ven. La Biblia no tiene la culpa de que los hombres peleen. Hermanos, entonces, la responsabilidad descansa en nuestra condición espiritual. Cuando nosotros leemos la palabra, si nuestra condición espiritual no es buena, entonces nosotros, para nosotros la Biblia va a ser algo que es de noche. Entonces, ¿qué se nos vuelve la Biblia? Un libro de experiencias en tinieblas. Imagínese usted cómo vamos a experimentar la vida de Cristo si estamos en tinieblas. Ahora, muchos creyentes no son puros al acercarse a la palabra de Dios y critican a otros que sí se están acercando a la Biblia de día. Amén. Veamos lo que dice Segunda de Pedro 1:4, porque quiero que ustedes vean lo que le pasa a muchos cristianos por acercarse a la Biblia de noche. Vamos a Segunda de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Fíjese, yo me he encontrado hermanos en Cristo que me dicen a mí que Dios no está dentro de nosotros. Ellos se han acercado a la Biblia y al leerla no captan que Dios vive adentro de los creyentes. ¿Sí? Entonces ellos no captan porque se acercan a la Biblia en una manera en tinieblas. Créame, tal vez usted no se ha encontrado con esas personas. Yo me he encontrado, me decía un hermano, a mí me decía, mire hermano, es que eso de enseñar que Dios está dentro de las personas, dice, eso es error, eso es herejía. Fíjense cómo puede estar en tinieblas una persona cuando la Biblia dice claramente que Dios ha hecho habitación en nuestro corazón y que no nos dejará nunca y que estará con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Cómo puede alguien acercarse a la Biblia y no ver que Jesús es Dios? ¿Usted no le parece raro que los testigos de Jehová no alcancen a ver que Jesús es Dios? ¿No le parece a usted raro que ellos no lo vean? Pura noche. ¿Se da cuenta entonces que lo que el hermano Carrillo está hablando es cierto? O sea que al acercarse a la Biblia hay que tener cuidado.
Porque si uno no tiene cuidado, mire lo que le pasa. Mire a esos amigos, cómo resultan diciendo que Jesucristo no es Dios cuando en la Biblia está bien claro, clarísimo. Hasta les dice uno, mire, solo una Biblia dice que Jesús no es Dios y es la de ustedes. ¿Por qué no estudian las otras 85 versiones? ¿Por qué? Porque ellos, cuando se acercaron a la Biblia, el hombre que los torció a ellos, se acercó a la Biblia de noche y entonces no miró. Ahora, ojalá pues que nosotros no vayamos a hacer. Aquí dice que Dios nos dio su naturaleza divina. Usted tiene la naturaleza divina. ¿Por qué? Porque tiene la vida de Cristo en usted. Esa es la naturaleza divina. La Biblia dice claramente que Dios se la dio. Usted nunca dude. Acérquese a la Biblia con el día, la luz, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Y cómo se da cuenta uno que está participando de la naturaleza divina? Uno huye de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. Leamos otro versículo para que nos demos cuenta que Dios sí vive adentro de nosotros. 1 Corintios 6, 17. 1 Corintios 6 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Todos sabemos que hacerse uno es casarse. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ya no serán más dos, sino uno. Entonces eso es casorio. Aquí nos está diciendo Pablo, ¿saben qué? Cuando nosotros aceptamos a Cristo, nosotros nos casamos con Él. Y Él se quedó aquí en nosotros, aleluya. Ahora fíjense pues, cuando Moisés estuvo en el monte, porque tenemos que entender qué es lo que va a pasar en el monte. Cuando él estuvo en el monte, ustedes se recuerdan, porque esa historia de Moisés es famosa entre todos nosotros los cristianos. A Moisés lo llenó Dios de algo, lo llenó de su vida divina, porque dice que cuando él bajó del monte, le brillaba el rostro, le brillaba, ¿sí o no? Ok. Si Moisés no hubiera recibido nada internamente de él, no había razón que le brillara el rostro. Porque entonces la Biblia dijera que cuando bajó del monte tenía una aureola. Una aureola estaba fuera de uno. No, a él no lo aguantaban ver y le tuvieron que poner un velo, porque no aguantaban al verle el rostro porque le brillaba. Ahora fíjense, ¿cómo podemos explicar lo que le pasó a Moisés al estar platicando con Dios? Porque Dios quiere que entendamos lo que sucede cuando nosotros platicamos con Él. Por ejemplo, al venir a la reunión, si usted viene de noche, usted cree que es el hermano Carrillo el que está hablando con usted. Pero si usted viene de día, usted dice, Dios me está hablando a través de este hombre. Porque así dice la Biblia, que el Espíritu Santo habla a través de nosotros. Cualquier persona que se acerca a la reunión de noche cree que es el hermano pastor el que está hablando. Y por eso, si no tiene cuidado, se va a ir ofendido. Se molesta porque viene de noche. Si viene de día, dice, gracias Señor, aunque me regañaste, pero me voy contento, me voy contenta, porque yo sé que es tu hablar. ¿Por qué? Porque está enamorado, porque está enamorada. Pero la mujer que no está enamorada de su marido, cualquier cosa que le diga a su marido, se va a enojar. Oye, vieja, que no has lavado la ropa. ¿Qué quieres, que sirvienta crees que soy? Pero una mujer que toma la palabra de su marido de día, le dice, honey, perdóname, no he tenido tiempo, pero ahorita lo hago. Hasta se goza, sí. Ay, sí, hasta lavadora nueva le compro de aquellas que hacen así, aleluya.
Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces Moisés, hermanos, baja con el rostro brillante. El Señor usa ilustraciones, o más bien dicho, usa cosas naturales para que nosotros entendamos realidades espirituales. ¿Qué sucede si nosotros agarramos un hierro y lo metemos en el carbón que está encendido? ¿Qué pasa con ese hierro después de varios minutos de estar allí? Se hace uno con el fuego. Se hace uno. Al grado que tú lo sacas y está igual que el fuego. Entre tanto que está en el fuego, se hace uno con el fuego. Si lo quitas, ya se empieza a enfriar. Entonces, lo que Dios nos quiere mostrar a través de Moisés, que él en la montaña, hablando con él, venía con el rostro, se hizo uno con Dios. Él se hizo uno con Dios allá arriba. Cuando él bajó, hermano, imagínese cómo venía de haber estado con Dios. Venía lleno de Dios. Aleluya. Entonces, yo quiero que ustedes vean que la Biblia dice que Dios es fuego consumidor. ¿Pero para quién? Para los de la noche. Para Él es fuego consumidor. Y hermano, pues ni modo, los va a fundir. Pero el que viene a Dios de día, entonces el Señor lo hace glorioso. ¿Qué pasó con Moisés? Lo hizo glorioso. Tú tienes que entender que el estar aquí en el monte, platicar con Dios, depende de tu actitud, depende de tu condición espiritual, lo que logras al venir aquí. Si vienes porque amas a Dios y lo estás buscando, eso es venir de día. Pero si vienes sin ganas, vienes por rutina, entonces ¿qué va a pasar? Cuando salgas de aquí, vas a salir quemado. En vez de brillar, vas a salir quemado. ¿Qué le pasó a Nadab y a Abiú? Ellos se acercaban a la presencia de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Los mató. Amén. Aleluya. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos que nuestra actitud ante Dios es lo que determina en qué manera nos estamos presentando. Amén. Entonces, si estamos del lado de los adoradores de los ídolos, ¿qué va a pasar con el fuego? Los va a terrificar, les va a dar miedo. Pero con Moisés el fuego se disfruta. Mire qué tremendo, hermano. Yo antes no entendía por qué habían metido a Sadrac, Mesac y Abednego al fuego. A los amigos de Daniel los echaron al fuego, hermano, y salieron de allí sin que el fuego les hiciera nada de daño. Los hermanos que se acercan a Dios de noche, ya solo falta que te echen azufre. Hay hermanos pastores que son bien legalistas. Para ellos, al acercarse a la Biblia, hermano, Dios te va a matar. Si no haces esto, Dios te va a hacer esto. Si no hace... Y por eso mucha gente dice, yo tengo miedo a Dios, porque los cristianos dicen que Dios le va a hacer uno esto y aquello y el otro. No. Si tú vienes a Dios de día, no tienes que tener miedo. Nunca tengas miedo, acércate a Él. ¿Cómo es venir de día? Amándolo con todo tu corazón. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Si usted tiene eso, usted no tiene por qué preocuparse. Muchos solo ven a Dios como fuego consumidor. Y es cierto, Él es fuego consumidor. Pero si tú te acercas de día, ni te quema. Oh, cuando los lenguazos de fuego te acarician. Sí. ¿Quieres verlo en la Biblia? ¿Quieres verlo en la Biblia? Ahí está en la Biblia. Pero no te lo voy a dar ahorita, más adelante. Sí.
Ahora, fíjese, yo le decía a usted, nosotros enseñamos de que Dios está mezclado con el hombre. Y muchos que se acercan a la Biblia de noche nos dicen que no es así. Y sin embargo la Biblia enseña eso. Porque, por ejemplo, el libro de Mateo nos enseña que para que Cristo naciera aquí en la tierra, Él viajó en los lomos de 42 generaciones. Mateo 1, versículo 1 al 17, ustedes encuentran 42 generaciones para que nazca Cristo. Para que Dios naciera entre los hombres, viajó en los lomos de toda la gente que Él escogió para que Cristo naciera. Dígame usted si eso no es estar mezclado con el hombre. Fíjese cómo se mezcló Dios con el hombre. Ahora, muchos no entienden el mensaje de la Biblia porque se acercan a la Biblia de noche. De noche. Pero mire, si usted se acerca de día, vamos a leer Mateo 28, 19. Si empieza con una mezcla de Dios con el hombre, quiere decir que en ese libro el Señor nos quiere enseñar que lo que Él quiere es entrar adentro del hombre. Miren pues, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y mire cómo compara al Dios triuno, lo compara con el agua, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué pasa con alguien que se acerca de noche a ese pasaje? Cree que le están dando una fórmula para bautizar. ¿Lo hace ley o una fórmula? ¿Y qué hace? Dividirse de los demás hermanos. Pero ahí lo que le está diciendo Dios es, mire, si yo me mezclé con el hombre, ¿qué significa bautizar a las personas en un nombre que se llama Padre, Hijo? Es meterlos en Él, meterlos en el Dios triuno. Eso era lo que Cristo estaba diciendo. Métanlos, pero ¿qué resultan haciendo los hermanos porque interpretan de noche la Biblia? Ellos solo ven la fórmula y se pelean con los otros de Hechos 2:38, que el bautismo hay que hacerlo en el nombre de Jesús. Otros que llegan de noche. Ambos, el que estudió aquí y puso esto como fórmula de bautismo, en vez de captar el mensaje que era que Dios se mezcla con el hombre y que había que meter a todos los que hacemos discípulos. Yo hago discípulos. ¿Y qué hago? Los meto en el Padre, el Hijo y el Espíritu, a que se impregnen de eso, para que sepan quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu. Porque cuando ustedes sepan eso perfectamente, ustedes están bautizados en eso. ¿De qué me sirve decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu? Lo están en el mundo. Bien carnales, nunca entendieron. Entonces, ¿qué pasó? Bautizar por bautizar. Solo para que digan que nuestra iglesia ganó 50 almas en el año y que a todos los echó al agua. ¿Y ahora qué son? Antes eran pecadores secos, ahora pecadores mojados. Y no pasó nada en ellos, porque no los metieron en lo que realmente Dios... Ahí solo está comparando el bautismo del Padre, el Hijo y el Espíritu, comparándolo con el agua. Para que uno use la figura que así como alguien se mete al agua y lo impregnan de agua y lo llenan de agua, que así los metamos en ese nombre. Mire tan claro que está si usted se acerca de día. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela. Nadie vuela más barato, decía que. Haced discípulos a todas las naciones, metiéndolos, impregnándolos. No en el agua, hermano, no en el agua. Si yo creo que allí en el agua está diciendo... Entonces yo, hermano, no entiendo a Pablo. Quiere que le demuestre que Pablo, que es nuestro maestro, no le da importancia. Escuche, y no me vayan a malinterpretar, por favor. Pero voy a leer con ustedes. Vamos a 1 Corintios. Para que no me vayan a echar la culpa a mí. Y después, el pastor dijo. 1 Corintios, capítulo 1. 1 Corintios, capítulo 1. Y quiero que leamos
del versículo 13 o desde el 12. 1:12, vamos a leer despacito. 1:12. Para entender lo que dice Mateo 28:19, usted tiene que entender esto. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Verso 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios. Fíjese, Pablo da gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado. Fíjese, hermano, interprete pues. Yo le doy gracias a Dios que a ninguno de ustedes he bautizado, solo a Crispo y a Gayo. Y a la familia de Estéfanes. Lea el 15. Me acordé que para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Luego 16. También bauticé a la familia de Estéfanas. ¿Se acuerdan de los demás? No sé si bauticé a algún otro. No me acuerdo. Tengo amnesia. Pero no me acuerdo si bauticé. No me juzguen a mí que se me olvidan las cosas, porque a Pablo se le olvidaban también. Él no se acordaba ni a quién había bautizado. Yo ni me acuerdo a quién he bautizado. 17. Pues no me envió Cristo a bautizar. ¿Se puede usted imaginar que bautizar no es parte del evangelio, hermano? Lea conmigo, Dani. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. O sea que no se puede hacer énfasis en cosas que no son estructurales, que no es la estructura del evangelio. Pero los hermanos le hacen énfasis. Hoy mandé mire, ya me di cuenta, cuando mando algo así que de verdad llama la atención, y casi no me gusta meterme a problemas, pero de vez en cuando sí. Y ahí les mandé, ahí lo leen en el Facebook. Y vean, cuando mando algo que inquieta, 1,200 personas lo miran. Cuando mando lo regular, que lleva muchos secretos, pero buenísimos, pero que no está así como enviado para despertar ahí como querellas o no sé qué más, 450, 500 personas. Y hoy les mandé a decir que la mayoría de cristianos está ocupado en lo que no es la estructura del evangelio. Ellos están dedicados, mire, la mayoría de iglesias, que hay que usar velo, que la mujer no use pantalón, que la mujer no se corte el cabello, que no use aretes, que esa clase de música no, que el bautismo tiene que ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Otro por allá, no, en el nombre de Jesús. Todo lo que no es la estructura del evangelio, ellos están peleando, que no hay que dar diezmo, que no hay que celebrar la Navidad. Mire, hermano, yo no tengo tiempo para eso. Yo tengo tiempo para hablar quién es Dios, quién es Cristo y quién es el Espíritu Santo. Y cómo Cristo se forma en ti para que tú seas un vencedor. Por eso es que esta iglesia no es igual que ustedes. ¿No ven que cuando ustedes participan en algo los ven de pies a cabeza? ¿A qué iglesia vas? Y como a ustedes se les sale, a la del hermano Carrillo, como que esta iglesia fuera mía. Les digo, no hombre, cuando te pregunten a qué iglesia vas, a la iglesia de Cristo en Ontario. Pero ¿y cuál es esa? Bueno, es un ministerio que se llama Pan de Vida. Yo toco las estructuras del evangelio, porque al final de la Biblia, no hombre, si les leo, leamos también 1 Corintios, mire pues, 1 Corintios, capítulo 13, y vámonos hasta el versículo 9. 1 Corintios 13, y nos podemos ir hasta el versículo 9, me parece. Sí. O del 8, 13:8. Fíjense pues, el amor nunca deja de ser. Ok. Pero,
Pero, hermanos pentecostales, pero las profecías se acabarán. Y cesarán las lenguas. A ese que le gusta que insistir en las lenguas. Hermano, yo hablo lenguas, quiero que sepa. Pero ese que solo es insistiendo a que si no hablas en lenguas no estás bautizado con el Espíritu Santo. Yo no creo que eso quiera decir Dios si dice que se va a acabar. ¿Cómo vas? ¿Cómo? Ay, hermanitos, ¿cómo hacemos? Es que la realidad de afuera está dura, hermanos. No crean que es fácil. Por eso cuando uno predica la estructura verdadera del Evangelio, pues lo ven como hereje. Y la cosa es al revés, ¿qué le parece? Por eso Pablo sufría tanto. Pablo 14 epístolas porque él tuvo que enfrentar a los cristianos que estaban distorsionando y pervirtiendo el Evangelio. Les empezó a decir, no hombre, en esto cada uno esté convencido en su propia mente, en esto otro, esto no es mandamiento, en esto otro no dice el Señor, digo yo. Imagínense. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Usted llega a Apocalipsis, usted no encuentra los dones, usted no encuentra doctrina, usted sabe qué encuentra, el río de vida, el árbol de vida, oro, plata, piedras preciosas, gente transformada. Lo que no es la estructura del Evangelio no transforma a nadie. Y por eso el diablo los distrae a todos. Miren lo que hace el diablo. Cuando se acercan de noche a la Biblia, hacen fórmulas y ritos. ¿Por qué esa iglesia no bautiza en el nombre de Jesús? No son cristianos. Y los otros igual del otro lado. Esos que predican que solo hay que bautizar en el nombre de Jesús y no predican que hay que bautizar en el Padre, Hijo. Hermano, Dios no le dio, Jesús aquí no dio fórmula para que uno bautice en esa fórmula. Pedro tampoco dio fórmula. Él dijo que se arrepintieran y que se metieran a Jesucristo porque los judíos no creían en Jesucristo. Pero para las naciones hay que meterlos no solamente en Jesús, Padre, Hijo y Espíritu, porque las naciones no tenían Dios ni esperanza, puros mundanotes. En cambio los israelitas creían en Dios y en el Espíritu Santo, pero no creían en Jesús. Había que bautizarlos en el nombre de Jesús, es decir, impregnarlos de su enseñanza. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces noten pues qué diferencia hay, porque muchos ni siquiera saben la diferencia de la ley y la gracia. Muchos le tienen hasta pánico a la ley. Si la ley es espiritual, la ley es santa, si la ley es Dios mismo. Entonces, el monte de Dios es para hacerse uno con Él. Moisés se hizo uno con Dios y por eso bajó lleno de la gloria de Dios. Amén. Yo quiero que ustedes sepan que Dios en el monte Horeb se encuentra con sus buscadores. Lástima que el tiempo se va tan pronto, hermano, y a veces no me alcanza para decirles todo, pero les prometo que les voy a decir hasta donde pueda. Amén. Vamos a hablar ahora del monte Sinaí. Ya hablamos del monte Horeb. En el monte Horeb se encuentran todos los hijos de Dios que lo aman. Ahora, el monte Horeb tiene dos significados. Es también el monte Sinaí. Vamos a leer Éxodo 19:11. Éxodo 19:11. Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Miren qué tremendo. Dice que estén todos atentos porque Dios va a descender en el monte Sinaí. Ya nos mostró
que Horeb es el monte de él y que él se encuentra con su pueblo ahí en el monte Horeb. Pero ahora le dice a Moisés, dile al pueblo que me voy a encontrar con ellos. Leamos el 18. 18. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Fíjese pues, el monte temblaba. Hermano, y cuando Dios habla de relámpagos, truenos, nube negra, hermano, es que está enojado. La ira de Dios. Entonces noten pues, porque Moisés podía subir hasta allá y bajaba con fuego. ¿Qué pasó, Moisés? Estuve con Dios, lo abracé, lo besé, miren cómo vengo. ¿Y cómo, Moisés, lo besaste a ese Dios que es celoso y que visita la maldad y que no hay en él sombra de variación y que deshace al impío? Moisés, ¿cómo te acercaste? Ah, les dices que hay un secreto. I love him a lot. And I told him that I love him. Oh, Señor, le dijo, te amo, te quiero mucho. ¿Y qué le dijo Dios? Acércate más, pues. Te quiero abrazar. Ay, Señor, qué rico, si hasta frío tenía, Señor. ¿Se da cuenta? La actitud de los cristianos es bien importante. Porque si uno se acerca a Dios de noche, hermano, no nos queda tiempo, pero quiero decirle que el Señor dijo, le dijo a Moisés, dile a Aarón que agarre a sus 2 hijos y a 70 ancianos, pero que no vayan a venir aquí porque los mato. Usted sabe que a muchos de nosotros nos dice, y no se vayan a acercar mucho porque los mato. ¿Sí o no? No se vayan a acercar porque los mato. Solo que estén ahí de lejitos y que ahí se inclinen y que desde ahí me adoren. Gracias a Dios, hermano, que Dios también tiene unos cuantos novios y novias que de lejitos. Sí, te quiero mucho, pero ahí estás bien. Y después le dijo, pero a los del pueblo ni siquiera se acerquen a la montaña. ¿Sí o no? Porque aún si una vaca, si un toro se acerca, lo mato. Imagínense ustedes, un esposo así, hermano. De verdad lo tiene que querer usted tanto para acercarse a él. Y entonces Moisés no tenía problema, ¿viste? Porque él se podía acercar. A veces Dios quería matarlos a todos y él le decía, no, hombre, ¿cómo vas a hacer eso? Van a pensar de ti si los sacaste de ahí de Egipto y van a decir que eres un Dios malo. Ok, pues, por amor a ti, pues los perdono. Tipo de Cristo. Mire, el Señor Jesucristo viene todos los días a interceder por usted y por mí. ¿Sabe usted que el Padre a veces dice, sabes que los quisiera matar a todos? Y el Señor le dice, Padre, no saben lo que hacen. Padre, ten misericordia de ellos. Padre, ayúdalos. Padre, ok, pues mi hijo, porque usted me lo pide, mi hijo, y usted sabe que yo lo quiero tanto a usted, le concedo todo. La Virgen de lejos está viendo a ver qué hace el Padre, pero los católicos a la Virgen ponen, y la Virgen ni negocio tiene. En intercesión la Virgen no tiene nada que ver, y todos los católicos la tienen por intercesora. Y qué sorpresa cuando se mueran y que Dios los resucite. Dios les va a decir, ¡surprise! Todos engañados. El único que yo aceptaba, a Jesucristo, mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y
¿Cómo quieres acercarte a Dios, hermano? ¿Quieres ser Moisés? ¿Quieres ser Nadab y Abiú y los 70 ancianos? ¿Quieres ser alguien del pueblo? Aleluya. Si leyéramos más, hermano, Éxodo 19, 20 al 24, 20 al 24. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites. Ay, hermano, qué triste que si nosotros buscamos a Dios de noche hay límites. Mientras que si lo buscamos de día, no hay límites. Para ver a Jehová, porque va a caer multitud de ellos. Versículo 22. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga con ellos estrago. Así que no crea que los pastores estamos exentos. A nosotros es a los que también nos dice que, cuidado, nos dice que seamos como Moisés. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Pero se da cuenta que es Sinaí, 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 y aparte hablamos de Oreb, Oreb, Oreb. Vamos al 24. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, más los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Hermanos, en el Nuevo Testamento no hay explicaciones de estas. En el Nuevo Testamento solo hay letra, que sea santo, pero no le dice cómo. En el Nuevo Testamento te dice que te dejes transformar, pero no te dice cómo. Si no te acercas de día al Antiguo Testamento, jamás verás las demandas de Dios y cómo tú puedes ser una persona que lo agrade. Aleluya. A su nombre. A ver si te dan todavía energía de decir gloria. A su nombre, gloria. El Señor es maravilloso. ¿Cómo vas a salir tú de aquí hoy? Con el rostro brillante. Y vas a poder decir, estuve con Dios, me habló. Por favor, recuérdate que cada vez que tú atesoras la palabra de Dios, porque el que me ama, mi palabra guardará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Si tú atesoras el hablar de Dios, vas a salir de cada reunión con el rostro brillante. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual alfarero, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero, siga, ver la vida como tú. Hermanos, si hay unos himnos que cuando uno se pone les pone atención, yo digo, bueno, este hermano sí le reveló Dios. Y a veces ni son famosos los que los hicieron. Y a veces hay hermanos que son bien famosos y sus cantos que ni contenido tienen, hermano. ¿Sí? Pero no estamos para criticarlos, ¿eh? Si les gusta el CD, cómprenlo. Al fin y al cabo de eso viven ellos, ¿verdad? Entonces, mi carga es muy fuerte, hermanos. Mi carga es que en el tiempo que nosotros vivimos, no se está tocando la estructura del Evangelio, se están predicando cosas triviales y la gente, en vez de que Dios la transforme y la ayude a crecer espiritualmente, la vuelve religiosa y prejuiciosa y solamente criticando a otros cristianos. ¿Qué le parece el cuerpo de Cristo totalmente dividido? Gracias a Dios que yo no participo en eso. Yo amo a todos los cristianos de todas las clases que hay, cristianos. Los amo porque están lavados con la sangre del Cordero.
pero no participo con ellos en sus berrinches y caprichos doctrinales. Fuera. Hay que ser cristianos sanos, reales, íntegros. ¿Usted se dio cuenta lo que dice Pablo? Pablo no tenía miedo de hablar. Él dijo, a mí no me mandaron a bautizar. Entonces quiere decir que pelear por una fórmula de bautismo es de niños en Cristo. Él mismo, volvamos para cerrar con broche de oro, regrésame a 1 Corintios 13 y versículo, íbamos por ¿cuál? Por el 12, ¿el cuál? Íbamos ya por el 10 o el 11, el 8, el amor no que siga nomás, siga. Porque vamos a ver el contexto al hablar él de esto, el contexto de que se acaba las lenguas y la profecía. Vamos a ver cuál es el contexto de las lenguas y la profecía. Versículo 10. Mas cuando venga lo perfecto, entonces los que es en parte se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo que es perfecto, usted tiene que averiguar bajo este contexto qué quiere decir que venga a usted lo que es perfecto. Pero vamos a leer otro poquito, verso 11. Ay, 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 ay. ¿Se da cuenta que las lenguas y la profecía es para los niños en Cristo? Pablo no tenía pelos en la lengua. Oh, mi hermano, mire, los hermanos que me conocen a mí saben que a mí Dios me trató y me dijo, no quiero que sigas siendo un niño. Y por eso, ¿sabe qué dijeron cuando yo entré a la frescura de la palabra y la gracia? Vámonos de esta iglesia porque el pastor se torció. ¿Cierto o no, hermano Adán? Hasta la fecha, mire, hay una amiga de mi hijo que tiene un gimnasio, no voy a dar el nombre porque si no van a saber quién es, pero tiene un gimnasio y hace poquito me dice mi hijo Eric, papá, ¿usted se acuerda de la fulana de tal? Espérame. Oh, sí, mi hijo. ¿Se acuerda? Dice, ella es nieta de la hermana fulana. Sí. Y entonces fíjese que le pregunté porque le dije, bueno, tú dices que te gustaba Pan de Vida y ahora ¿a qué iglesia vas? No, pues ya no voy a ninguna. ¿Y qué pasó? Que tu abuelita, que era la que estaba ahí en la iglesia, ¿por qué se fue tu abuelita de la iglesia? Le preguntó mi hijo. Porque dice que el pastor cambió la doctrina. Porque a ellos les gustaba que yo era niño, yo insistía en lenguas, yo insistía en la fórmula de bautismo, yo insistía que no usaran pantalón. No, ustedes no aguantarían ahorita aquí con esa clase de mensaje, porque yo corría a todos. Yo ya pasé por eso, si tengo 40 años de ser pastor, hermano. Imagínate por dónde no he pasado. Pero cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño. Les está diciendo a los corintios, miren, ustedes todo lo que están haciendo yo ya lo pasé, pero eso es de niños. Por eso mire lo que dice el versículo 1 del 3, regrese al 3.1, al 3.1, 1 Corintios 3.1. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, porque los niños son carnales. No importa si practica lenguas, si practica esto, aquello, son carnales. Créame, en mi experiencia de cristiano, las hermanas que más lenguas hablaron durante el ministerio de su servidor, las más chismosas y las más peleoneras, y las más divisivas, y las más independientes. Mire que ya no hay palabras para seguir hablando de ellas. Bienaventurado aquel que agarra la onda. Porque muchos no la agarran, hermano. Muchos hermanos no agarran la onda, se acercan a la Biblia de noche. Por eso hay denominaciones. Por eso hay bautistas, por eso hay presbiterianos, por eso hay apostólicos, por eso hay mormones, por eso hay testigos de Jehová, por eso hay católicos. ¿Por qué? Porque todos de noche, hermano. Pero si usted se acerca a la Biblia de día, en usted se hace realidad el Salmo 36.9. Salmo 36.9, creo que ese es, y si no es al revés, 39.6 o 36.9. Salmo 36.9, sí, ese es. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz.
¿Se da cuenta que hay que acercarse de día? En tu luz veremos la luz. Ver luz en las tinieblas, hermano, es fácil, pero ver luz donde hay luz. Entender la Biblia cuando ya estás bien alumbrado, eso cuesta más. Y a muchos hermanos Dios les quiere abrir su entendimiento, pero se resisten. A veces por envidia, a veces por vanagloria, a veces por prepotencia, no aceptan el mensaje de un siervo que Dios quiere usarlo para abrirle los ojos. Y ahí ya es un problema serio. Gracias a Dios que Dios nos ha bendecido en esta noche. Yo estoy siendo muy bendecido, hermano. El que primero es bendecido soy yo. Y luego cuando ya descargo, ya les dompié todo, pues. Ahora ustedes váyanse y rumienlo y escudriñenlo, estudienlo, sáquenle más. Sí. Cuando tú vas a predicar, yo sé que yo miro por el Espíritu y no por el don del Espíritu, sino por el don de sospecha. Miro que vas a predicar un mensaje de la luz y las tinieblas y lo vas a saber aplicar bien, porque Dios solo te dice cómo es la estructura bíblica para que tú seas un buen predicador. Y puedes usar ese pasaje. ¿Cómo llegó Nicodemo siendo un maestro? Llegó a Jesús de noche. Entonces él no entendía. ¿Cómo iba a entender? Si él hubiera ido de día, él entiende. Pero él llegó de noche y le dijo, mira, sabes la mera verdad, Nicodemo, que tú tienes que nacer de nuevo. Porque tú te acercas a mí para enseñanzas, para doctrina, porque me estás diciendo que soy maestro, pero yo quiero decirte que soy la vida. Yo he venido para que tengan vida. Eso quiere decir, yo he venido para que experimenten lo que yo digo. No para saber textos de memoria y repetirlos, no. Ya les dije. Y hoy puse un mensaje. ¿Me aguantan otro minutito nada más? Solo para terminar. Only to finish. Promise. Filipenses 1, 19 al 21. Ya ustedes, algunos, han oído en el Facebook los mensajes. Empiece a tocar, hermano. Empiece a tocar para que me inspire yo también. Filipenses 1, 19, 20 y 21. Ustedes saben que yo como pastor de ustedes les he enseñado a que interpreten la Biblia bajo contexto. ¿Cuántos me han oído decir 1000 veces eso? Interpreten bajo contexto para que no enseñen lo que la Biblia no dice. Porque sé que por vuestra oración, está hablando Pablo, le dice a los filipenses, yo sé que por la oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, verso 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Estaba encadenado. O por vida o por muerte. O sea que él no tenía miedo. Dijo, si me muero aquí con estas cadenas, algo va a pasar. Me va a resucitar. Y si no me muero, pero yo sé que voy a ser liberado de esta. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el 21. Porque para mí, fíjese pues, porque muchos cristianos dicen, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es... Mentira. Para usted no es el vivir Cristo. Para Pablo era el vivir Cristo. Si usted quiere participar de ello, pues va a tener que ponerse en los zapatos de Pablo y ser como Pablo. Porque para mí el vivir, ese es el contexto. O sea que Pablo dice que para él el vivir es Cristo, porque él va a ser liberado de esa situación. ¿Por qué? Porque él sabía que él vivía a Cristo. Y él decía, no es tiempo porque no me ha revelado Dios que me voy todavía. En cambio Pedro de repente lo encuentra uno y dice, a mí ya me dijo el Señor que me voy.
Así que voy a darles instrucciones porque ya me dijo Dios que seré sacrificado muy pronto. Fíjese, los siervos de Dios saben cuándo se van, hermano. Dios les revela cuándo se van a ir. Pero empecemos desde el 18 para que veamos el contexto con más claridad. 18. ¿Qué pues? ¿Qué pues? ¿Qué pues? No obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en eso me gozo y me gozaré aún. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aunque Cristo es predicado por envidia y por lo que crean, yo soy el enviado de Dios para confirmar el evangelio. Y yo voy a predicar lo que el Espíritu Santo puso dentro de mí, y por eso sé que para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Así que a mí no me preocupa la situación. Y yo sé que ustedes orando por allá, yo saldré liberado de esta cárcel. Y a predicar, muchachos, porque tenemos un llamado de Dios de confirmar y defender el evangelio. Pablo fue puesto para defensa y confirmación del evangelio, lo mismo yo. El hermano Carrillo está puesto para la defensa y confirmación del evangelio. Por eso cuando me toca hablar de todo, yo no tengo miedo, porque yo sé que Cristo en mí, la esperanza de gloria. Y todavía tengo que, como una vez dijo un hermano Carrillo, me voy a ir con usted a predicar a México, porque yo sé que Dios todavía lo quiere usar a usted, y yo sé que no se va a caer ese avión. Y le digo, más te vale, porque si Dios me quiere llevar ya, nos vamos juntos, chato. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu palabra. Señor, yo quiero aprender a acercarme a ti de día, porque yo quiero disfrutarte. Yo quiero estar cerca de ti, al lado del fuego consumidor. Qué contraste, Señor, cuando uno viene de noche a tu palabra, uno cree que cuando hablan de ti como fuego consumidor, nadie se te puede acercar. ¿Con qué razón Sadrach, Mesach y Abednego podían vivir junto al fuego y que no les hacía daño? Porque ellos te amaban, porque ellos tenían un corazón absoluto para ti. Señor, en esta noche queremos ser absolutos para ti. Queremos ser los que suben al monte Horeb, Señor. No queremos ser los que se acercan al monte Sinaí para hacer estragos, para ser matados, Señor. No, queremos ser los que te acarician. Queremos ser, Señor, los que te decimos, I love you, my love. I love you, Lord. You are so good. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya.